Mi historia comienza en un lugar donde nunca pensé que estaría, la sala de mi propio hijo, escuchando palabras que me atravesaron el corazón como cuchillos invisibles. No eran gritos ni insultos lanzados con furia. Eran frases dichas con la tranquilidad cruel de quien cree que lo correcto es deshacerse de alguien. ¿Por qué sigue aquí? Nos está agotando. Deberíamos pensar en llevarla a una residencia o algo parecido. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la toalla aún húmeda en mis manos. Mis pies desnudos sobre el suelo frío parecían clavos que me clavaban a ese instante. Mi hijo Thomas y su esposa Lily hablaban sin saber que yo los escuchaba. La mujer que un día me sonrió con dulzura, ofreciéndome té y un cojín extra, ahora hablaba de mí como si fuera una carga, un estorbo en su vida perfecta. Soy Rebecca. Tengo 78 años, viuda desde hace poco más de un año. Durante décadas fui esposa, madre, cuidadora y trabajadora incansable. Cocinaba 3 veces al día, pagaba las cuentas puntualmente y crié a un niño que una vez se quedaba dormido sobre mi pecho mientras yo tarareaba viejas canciones de jazz. Ese mismo niño que me traía flores arrancadas del recreo, hoy no podía sostenerme la mirada ni siquiera cuando su mujer me llamaba fantasma en mi propia casa. La muerte de Harold, mi marido, me dejó un vacío tan grande que pasaba los días entre recuerdos y rutinas repetidas. 6 meses después de su partida, seguía poniendo 2 tazas de té en la mesa aunque solo una quedara intacta. Entonces Thomas apareció con una propuesta que sonó como un acto de cariño. «Mamá, no deberías estar sola, ven con nosotros un tiempo». Sus palabras fueron bálsamo para un corazón herido. Lily me recibió con brazos abiertos, como si realmente quisiera que yo formara parte de su hogar. Puso una foto de Harold en la repisa de la chimenea y me dijo que considerara su casa como la mía. Esa primera noche lloré agradecida, convencida de que la vida me daba una segunda oportunidad de tener familia cerca. Pero pronto los gestos amables se fueron transformando en algo distinto. La bondad se desvaneció como un perfume barato. Primero fueron cambios pequeños. Reorganizó mis latas de té en la despensa. Pidió que me encargara de pasar la aspiradora en las tardes. Que doblara su ropa porque el servicio doméstico era caro. Me lo decía con una sonrisa cortés, pero el peso de la obligación estaba ahí. Preparaba la cena cada noche sin que nadie me lo pidiera directamente, porque había comprendido que si no lo hacía nadie lo haría. A veces Thomas me agradecía, otras ni siquiera levantaba la mirada. Empecé a sentirme invisible, un mueble más dentro de esas paredes. En ese momento aún no sabía que lo peor estaba por venir, pero ya se habían sembrado las semillas de la traición. Con el paso de las semanas, empecé a notar que la casa ya no me pertenecía ni en los rincones más pequeños. Mi viejo sillón, aquel en el que Harold solía leer el periódico cada mañana, desapareció un día sin previo aviso. Cuando pregunté por él, Lily sonrió con desdén y dijo, «Lo vendimos en Marketplace». No combinaba con la decoración. La foto de Harold que había colocado con tanta ternura al principio, también se esfumó de la repisa, y mi recetario familiar, lleno de anotaciones escritas a mano, se perdió en una supuesta limpieza de primavera. Nada de eso fue casualidad, eran señales claras de que mi vida estaba siendo borrada, pieza por pieza, como si mi existencia fuese un estorbo visual dentro de su mundo. Yo trataba de convencerme de que eran cosas menores, que debía ser paciente, que el duelo podía nublar mi juicio, pero en el fondo sabía que algo mucho más oscuro estaba tomando forma. Las conversaciones en la mesa se volvieron otra herida diaria. Ya no me dirigían la palabra salvo para pedirme que pasara la sal o recogiera los platos. Thomas evitaba mi mirada, como si la culpa pesara más que sus palabras. Lily,
En cambio, parecía disfrutar de cada comentario hiriente. Una vez, delante de unas amigas, dijo: «Tenerla aquí es como vivir con una reliquia. Todo huele a pasado». Todas rieron. Yo apreté la servilleta entre mis manos, fingiendo que no escuchaba. Lo peor ocurrió una mañana en la cocina. Creí que estaban solos, pero yo estaba allí, a unos pasos, con los oídos abiertos. Lily, con un tono frío, soltó: «Tu madre no aporta nada. Solo duerme, come y deambula como un fantasma. Esta casa necesita espacio para nuestra vida, no para alguien que ya no sirve». Thomas no respondió, solo suspiró y bajó la cabeza. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Hasta entonces había soportado humillaciones silenciosas, pequeños desprecios que prefería ignorar para mantener la paz. Pero escuchar cómo me reducían a un peso inútil me partió algo por dentro. Era como si, de repente, todas las noches en que había cocinado para ellos, todas las veces que había doblado ropa o limpiado el polvo, no hubieran significado nada. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez hablaban desde el cansancio, que la convivencia podía ser dura, pero luego empecé a notar otras cosas. La nevera tenía un candado digital y Lily dijo con ligereza que era para controlar la dieta y la organización. Mis galletas desaparecían de la despensa, así que comencé a esconder algunas en el cajón de mi dormitorio. Y entonces llegó algo aún más inquietante: el té. Hubo mañanas en las que el sabor era extraño, amargo, diferente. Una vez desperté aturdida en el sofá, sin recordar cómo había llegado allí. Cuando pregunté, Lily me dijo: «Seguramente te quedaste dormida. Es normal a tu edad». Lo dijo con una voz suave, casi compasiva, pero sus ojos brillaban con algo que no era preocupación, sino cálculo. Fue entonces cuando decidí dejar de confiar. A partir de ese día, cada taza de té me la serví yo misma. Los días siguientes se volvieron un ejercicio constante de vigilancia silenciosa. Me levantaba antes del amanecer, no porque no necesitara dormir, sino porque cada minuto en esa casa era un recordatorio de que debía estar alerta. Observaba sus rutinas, escuchaba conversaciones tras las puertas entreabiertas y empecé a llevar un pequeño cuaderno escondido en mi bolso donde anotaba todo lo que me parecía extraño. Era mi manera de conservar la cordura, de asegurarme de que no estaba imaginando lo imposible. Una tarde, mientras doblaba unas sábanas en la habitación de huéspedes, escuché a Lily hablando por teléfono. Su voz era aguda, casi irritada, y repetía una frase que se me quedó grabada: «Necesitamos el terreno limpio sin obstáculos». Al principio pensé que hablaba de una remodelación, pero luego la escuché decir: «Ella no durará mucho, y después todo será nuestro». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me llevé la mano al pecho, temblando. ¿No podía ser que hablara de mí? ¿O sí? Intenté confrontar a Thomas en privado. Una noche, cuando Lily salió a comprar, me armé de valor y le pregunté directamente: «¿De verdad piensas que soy un obstáculo? ¿Qué quieren hacer con esta casa?». Su reacción me dejó aún más herida. Bajó la mirada, no dijo nada, y luego murmuró: «Mamá, no empieces. No sabes cómo son las cosas». Ese silencio, ese no defenderme, me dolió más que cualquier insulto de Lily. A partir de ese momento, decidí guardar mis sospechas para mí. No podía confiar en ninguno de los dos, así que comencé a trazar planes en secreto. Revisaba mis ahorros en el banco, buscaba discretamente en el ordenador público de la biblioteca opciones de vivienda, incluso pequeñas casas rodantes. No era la vida que había soñado para mis últimos años, pero al menos sería mía,
libre de venenos invisibles y miradas cargadas de desprecio. Las noches eran las más difíciles. El pasillo crujía con pasos que no reconocía, y en ocasiones sentía como alguien giraba suavemente el pomo de mi puerta, como probando si estaba cerrada. Por eso empecé a dormir con la llave puesta. Guardaba bajo la almohada una linterna y en el cajón unas tijeras de costura. No era un arma, pero me hacía sentir menos vulnerable. Un amanecer, al abrir la ventana, encontré que el jardín donde Harold y yo habíamos plantado rosales estaba arrasado. En su lugar, habían trazado líneas con pintura blanca, como si planearan una construcción. Pregunté qué significaba aquello, y Lily contestó con indiferencia: «Vamos a ampliar la cocina. Necesitamos más espacio». Pero en su mirada había un brillo triunfal, como si borrando mis recuerdos se acercara un paso más a su meta. Esa mañana tomé una decisión que cambiaría todo. No esperaría a que me expulsaran, ni a que su veneno, real o simbólico, terminara por consumir mi vida. Si querían el terreno, tendrían que enfrentarse a mí de pie, no a una sombra resignada. La determinación me dio fuerzas que no recordaba tener. A partir de ese día, cada gesto, cada palabra que intercambiaba con ellos, lo hacía con una calma calculada. No quería que sospecharan que estaba despierta a su juego. Fingía distracción, fingía cansancio, incluso fingía olvido. Pero dentro de mí se encendía una llama. No permitiría que borraran mi vida sin luchar. Comencé por el terreno, aquel pedazo de tierra que Harold había trabajado con tanto empeño. Revisé documentos guardados en una vieja caja de metal que aún conservaba en mi armario. Allí estaban los papeles de la casa y del solar, firmados a mi nombre. Ese hallazgo me devolvió el aliento. La propiedad seguía siendo mía. Thomas podía vivir allí. Lily podía redecorar lo que quisiera, pero legalmente nada les pertenecía. Guardé los papeles en una bolsa de tela que escondí bajo el colchón. Desde ese momento, esa carpeta se volvió mi tesoro, mi escudo invisible. Cada noche la revisaba, solo para asegurarme de que seguía allí. Saber que tenía en mis manos la última palabra me daba una sensación de poder que ellos jamás imaginarían. Mientras tanto, las tensiones aumentaban. Lily empezó a dejar comentarios más directos, como si quisiera quebrarme. «No entiendo por qué insistes en quedarte aquí. ¿No sería más fácil irte a un lugar para personas mayores, con gente de tu edad?» Su voz sonaba dulce, pero en cada sílaba había veneno. Yo respondía con una sonrisa tranquila: «Gracias, hija, pero aquí tengo todo lo que necesito». Esa respuesta la irritaba profundamente. Lo notaba en cómo apretaba los labios. Thomas, por su parte, parecía atrapado en un silencio cada vez más incómodo. Evitaba quedarse a solas conmigo, tal vez porque temía enfrentar la verdad de lo que su esposa planeaba, o tal vez porque ya había elegido su bando. No lo sé, pero lo que sí sé es que su indiferencia fue la confirmación de que debía cuidarme sola. Empecé a guardar pequeñas cantidades de dinero en un frasco oculto en la parte superior del armario. No era mucho, apenas lo suficiente para un pasaje de autobús o una noche en un hotel barato, pero me hacía sentir que llegado el momento tendría una salida. También hice copias de las llaves de la casa, que escondí en distintos lugares del jardín. Todo era parte de un plan que aún no terminaba de formarse, pero que se fortalecía cada día. Un día, mientras Lily estaba distraída con el teléfono, revisé la computadora e encontré un archivo con planos de remodelación. El título me heló la sangre: Proyecto Nuevo Hogar, sin anexo. El dibujo mostraba la casa ampliada, pero el cuarto de huéspedes, mi cuarto, había desaparecido. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. Para ellos,
Yo era solo un obstáculo temporal, un estorbo que debía eliminarse. Cerré el archivo con cuidado, respiré hondo y me prometí: no me van a borrar, esta tierra tiene mi nombre y mi historia. Si quieren guerra, la tendrán. El descubrimiento de aquellos planos cambió mi manera de mirar cada rincón de la casa. Cada vez que Lily hablaba de mejoras o de redecorar, ya no escuchaba simples caprichos estéticos. Escuchaba pasos calculados hacia mi desaparición. Esa certeza me dio miedo. Sí, pero también me dio claridad. Si iba a sobrevivir a esa tormenta, tenía que actuar con inteligencia y paciencia. Comencé a visitar la biblioteca del barrio con más frecuencia. Allí encontré no solo un refugio de silencio, sino también información. Me puse a leer sobre leyes de propiedad, herencias y desalojos. No soy abogada, claro está, pero aprendí lo suficiente para entender que mi posición era más fuerte de lo que ellos imaginaban. Con cada página que leía, sentía cómo el miedo se transformaba poco a poco en estrategia. Una tarde, mientras hojeaba un libro, una mujer mayor se me acercó. Se llamaba Clara, una viuda que había pasado por algo similar. Sus hijos habían intentado vender la casa familiar sin su consentimiento. Hablamos por horas y me dio el número de un abogado que, según ella, le había ayudado a proteger lo que era suyo. Guardé aquel papel en mi bolso como si fuera oro puro. De vuelta en la casa, fingí normalidad. Preparaba la cena, servía el té, escuchaba las conversaciones de Lily con gesto amable. Pero en mi interior ya no me sentía una víctima. Me sentía como una jugadora de ajedrez que planea cada movimiento antes de dar el golpe final. Sin embargo, no todo podía ocultarse. Una noche, Lily entró a mi cuarto sin tocar y me sorprendió revisando mi bolso. ¿Qué escondes?, preguntó con esa sonrisa torcida que tanto me irritaba. Yo respiré hondo, levanté la vista y respondí: solo un pañuelo. Estaba buscándolo. Ella me observó durante unos segundos largos, desconfiados, pero no dijo nada más. Cerró la puerta con fuerza, dejándome con el corazón acelerado. Ese episodio me hizo darme cuenta de que debía extremar precauciones. Trasladé los papeles de la casa a un escondite distinto, un compartimento secreto en un viejo baúl que estaba en el ático. Allí nadie miraba nunca. Además, fotocopié los documentos en la biblioteca y guardé una copia en la bolsa de Clara por si acaso. La tensión en el ambiente era ya insoportable. Hasta el aire parecía pesado. El más mínimo ruido se convertía en motivo de sospecha. Empecé a notar que Lily revisaba mis cajones, y en varias ocasiones encontré mis cosas movidas de lugar. Ella quería hacerme sentir insegura, despojarme incluso de la intimidad, pero yo, en lugar de quebrarme, me volví más firme. Una madrugada, mientras todos dormían, salí al jardín y me senté frente al terreno. El suelo húmedo bajo mis pies me recordó a Harold, a sus manos llenas de tierra y a su sonrisa paciente. Cerré los ojos y murmuré: esta tierra es nuestro legado, y nadie me la quitará. Sentí una calma profunda, una fuerza que me decía que no estaba sola, que Harold me acompañaba en silencio. Con el amanecer de los días siguientes, mi rutina cambió por completo. Ya no me levantaba solo para vigilar, sino para preparar el terreno de mi defensa. Cada gesto que hacía estaba guiado por una convicción: no permitir que me arrancaran lo que Harold y yo construimos con tanto esfuerzo. Lo primero fue contactar al abogado que Clara me había recomendado. Lo llamé desde un teléfono público para evitar sospechas. Su voz era firme, pausada, y me pidió que lo visitara con los documentos originales. Acordamos una cita en su oficina para la semana siguiente. Aquella conversación me devolvió la esperanza. No estaba sola. Había alguien dispuesto a escucharme y sobre todo a actuar. En la casa fingía normalidad.
Lily hablaba cada vez más abiertamente de renovar espacios, de dar un aire moderno, e incluso llegó a decirle a Thomas: cuando todo esté a nuestro nombre, podremos vender y mudarnos a algo mejor. Esa frase me atravesó como un rayo, pero guardé silencio. No sabían que yo tenía un plan en marcha, Thomas. Sin embargo, parecía cada vez más incómodo. Una noche lo encontré en la cocina, con la mirada perdida frente a la ventana. Le pregunté: ¿estás bien, hijo? Y él respondió con un suspiro: no sé si estamos haciendo lo correcto. Antes de que pudiera decir algo más, Lily entró y la conversación murió. Ese instante me hizo dudar. Quizás dentro de Thomas aún quedaba una chispa de bondad. Pero una chispa no basta para salvar un incendio. Mientras tanto, mi cuerpo comenzó a resentir la tensión. Dormía poco, comía menos, y a veces me dolía el pecho de tanto contener la respiración en silencio. Sin embargo, me repetía a mí misma que la debilidad no podía ganarme ahora. Cada paso debía ser firme, cada decisión calculada. Una tarde, al regresar de la biblioteca, encontré mis cosas desparramadas por el suelo de mi habitación. Mi bolso estaba abierto y los cajones vacíos. No me sorprendió. Era el estilo de Lily. Quería dejar claro que nada era realmente mío, que podía invadir mi espacio cuando quisiera. Sonreí para mis adentros porque los documentos ya no estaban allí, sino seguros en el ático. La guerra psicológica estaba en marcha, pero yo no pensaba rendirme. Para mantener mi espíritu vivo, escribí cartas a Harold en un cuaderno secreto. Le contaba todo: mis miedos, mis sospechas, mis planes. Era mi manera de no sentirme sola. Y aunque sabía que él no podía responderme, al terminar de escribir siempre sentía como si me abrazara en silencio. La noche previa a la reunión con el abogado, apenas pude dormir. Escuchaba pasos en el pasillo, murmullos detrás de las paredes, incluso un roce en mi puerta. Apreté la linterna entre mis manos y recé en voz baja: dame fuerza, Harold. Mañana empieza la verdadera batalla. El día de la cita con el abogado amaneció gris y húmedo, como si el cielo también presintiera la tensión que llevaba en el pecho. Guardé los documentos en una carpeta discreta y los escondí dentro de una bolsa de tela. Salí temprano, antes de que Lily y Thomas despertaran, y caminé hasta la parada del autobús con pasos rápidos, casi ansiosos. Sentía que cada movimiento era vigilado, como si los ojos de Lily pudieran atravesar las paredes. La oficina del abogado quedaba en un edificio antiguo, de techos altos y olor a madera. El hombre que me recibió, de cabello canoso y mirada firme, me transmitió una calma que hacía tiempo no sentía. Se presentó como el señor Ramírez, y al ver los papeles, asintió con seguridad: tiene todo en regla, señora. Esta propiedad está a su nombre, completo y sin condiciones. Nadie puede obligarla a cederla ni a abandonarla sin su consentimiento. Escuchar esas palabras fue como respirar aire fresco después de semanas de asfixia. Por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Ramírez me explicó con paciencia las medidas que podía tomar: registrar nuevamente la propiedad, impedir cualquier intento de venta sin mi firma, e incluso iniciar un proceso legal si alguien intentaba falsificar documentos. Lo anoté todo con cuidado en mi cuaderno. Antes de despedirme me miró con seriedad y añadió: lo más importante es que no revele lo que sabe hasta estar lista. Si sospechan que está tomando acción, podrían adelantarse. Apreté la carpeta contra mi pecho y asentí. Entendí que la prudencia era mi mejor aliada. De regreso a casa, el paisaje parecía distinto. Los árboles se veían más verdes, aire más limpio, como si el mundo me recordara que aún tenía derecho a vivir en paz. Sin embargo, al cruzar la puerta de mi hogar, la realidad me golpeó de nuevo. Lily estaba en la sala, con los brazos cruzados, esperándome.
¿Dónde estabas?, preguntó con esa voz cargada de sospecha. Sonreí y respondí con calma. En la iglesia. Necesitaba rezar un poco. Ella me miró fijamente, como si quisiera leer mis pensamientos, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Lily y Thomas discutir en voz baja en la cocina. Apenas alcancé a oír fragmentos. Ella no cede, todo sigue a su nombre. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la compostura. Era la confirmación de que estaban desesperados, y eso jugaba a mi favor. Subí a mi habitación con paso firme y cerré la puerta con llave. Abrí el cuaderno y escribí una frase que me salió del alma. Hoy comenzó mi victoria. No sabía cuánto tiempo más tendría que resistir, ni cuántas batallas me esperaba, pero ya no era una sombra indefensa en su propia casa. Era la dueña, y estaba lista para recordárselo al mundo entero. El día que decidí actuar, desperté con una calma que me recorrió como un río tibio. Todo estaba listo. Las grabaciones, las copias de los documentos y la carpeta con el plan legal. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontaciones. La paciencia y la estrategia serían mis armas. Lily se levantó temprano como siempre, arreglándose con cuidado para parecer perfecta. Thomas todavía dormía. Me levanté, desayuné lentamente y fingí torpeza al dejar caer una cuchara, justo como ellos esperaban. Su satisfacción silenciosa me dio fuerzas. Sabían que no sospechaba nada, que todo seguía bajo control, pero yo estaba más alerta que nunca. A las 9 en punto, el notario llegó, puntual como un reloj. Lily y Thomas se sentaron, confiados, mientras yo tomaba la carpeta de documentos, autorización que me habían dado semanas atrás. Sonreí levemente y me ajusté las gafas. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto pensado. Dejé que Lily hablara primero, describiendo cómo todo era para mi bienestar y la protección de la casa. Abrí la carpeta lentamente y fingí revisar cada página. Pregunté 3 veces sobre términos que conocía perfectamente. Dudé, asentí y suspiré con fatiga fingida. Lily estaba encantada. Pensaba que me había vencido. Thomas no sabía dónde mirar. Cada palabra suya se convertía en evidencia para mí. Cada gesto, cada intento de manipulación, quedaba registrado en la memoria de mi grabadora y en mis notas. Finalmente, firmé, pero no lo que ellos pensaban. Firmé el documento preparado por Alan, el abogado. Parecía idéntico al original, pero su contenido protegía todos mis bienes y dejaba constancia de los intentos de fraude y coerción. El notario estampó su sello y Lily sonrió, convencida de su victoria, pero la sonrisa duró apenas un parpadeo. 3 horas después, Alan presentó todo ante la Fiscalía y la Oficina Federal de Crímenes Financieros. Documentos, grabaciones, pruebas del historial de Lily, sus identidades falsas, los intentos de manipulación y coacción. Todo estaba registrado. La justicia comenzaba a moverse, silenciosa pero implacable. Esa misma semana, agentes federales y estatales llegaron a la escuela donde Lily debía dar un discurso. Frente a todos, la arrestaron por fraude de identidad, conspiración para abuso de ancianos, robo financiero y fraude de seguro. Thomas quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Su esposa, la mujer que creyó dueña de mi vida, fue esposada, mientras los flashes de las cámaras la desenmascaraban frente al mundo. Yo observé desde la distancia, silenciosa, calmada, con el corazón latiendo lento y firme. No hubo gritos, no hubo celebraciones, solo la justicia actuando. Thomas me miró y por un instante
Vi el remordimiento en sus ojos, pero no era mi momento de consuelo. Caminé hacia mi hogar con paso seguro. Cada rincón era mío, cada pared, cada mueble, cada recuerdo intacto. Esa noche, abrí una ventana y respiré el aire fresco. Saqué un cuaderno, escribí una línea simple. La casa es mía, mi libertad es mía, nadie la robará. Me senté con una taza de té, observando la ciudad que siempre había sido testigo de mi paciencia, y ahora de mi triunfo. Había recuperado lo que era mío. Y más importante aún, había recuperado mi voz. Nunca más sería ignorada. Nunca más seré solo la sombra en una casa que amo.